Pues seguimos con la introducción al profeta Miqueas, que es uno de los profetas más interesantes, en mi opinión, de ese grupo que nosotros llamamos los profetas menores, que son 12 en total. Y creo que vamos a ver la razón por qué opino esto en los próximos minutos. Yo, de todos modos, les invito a seguirme en este estudio de la introducción a los eh, profetas, y hoy nos toca este profeta Miqueas. Pues exactamente igual que lo que nos pasa con otros libros proféticos. El libro lleva el nombre de su autor. Se identifica por su pueblo natal, Moreset. Leemos en el versículo 1 del capítulo 1, palabra de Yahvé que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Es la introducción. Lo que esto implica es evidentemente que Miqueas era un forastero en Jerusalén. Profetizó en el mismo periodo que Isaías. Esto lo vemos en el gráfico que nos debería acompañar siempre en este estudio. Nos damos cuenta que por todo lo que sabemos, su periodo de actividad era básicamente igual que el de Isaías. Eran, por lo tanto, contemporáneos. Esto obviamente ayudó a moldear el carácter y la política del reino del sur, Judá. En el libro pequeño que lleva su nombre no tenemos registro de la historia de su llamamiento, ni hay más detalles biográficos que podamos conseguir de alguna manera, tampoco en los libros históricos. Pero no hay duda, nunca lo hubo, que este profeta fue inspirado por Dios al predicar em, contra los pecados de Judá y también, bueno, principalmente Judá, pero también de Israel, lo que vemos en el capítulo 3:8. Bueno, allí hay una pequeña nota que dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Yahvé y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esto precisamente fue uno de los medios por el cual Dios llevó a Ezequías al arrepentimiento y así salvó Jerusalén. Bueno, vale la pena ver esto porque el rey Ezequías realmente fue, para decirlo así, el objeto de algunas de las proclamaciones de los profetas. Y esto lo vemos en Jeremías, en el capítulo 26, los versículos 16 al 19. Jeremías 26, 16 al 19, dice: entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset. Bueno, aquí tenemos una referencia en Miqueas. Antes dije que no había, bueno, había esta. Por lo menos es un nombre en ese sentido también confirmado por otro libro, en este caso Jeremías. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas
y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y toda Judá? No temió a Yahvé y oró en presencia de Yahvé, y Yahvé se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Entonces, el profeta Jeremías le usa a Miqueas como ejemplo de que cómo en los días del rey Ezequías su predicación había hecho un efecto. Y lo que Jeremías dice, bueno, deberían ustedes escuchar de la misma manera lo que el Señor está diciendo a través de mí. Entonces, ya de forma implícita hemos hablado en este caso de la fecha, la ocasión. El ministerio de Miqueas se extendió por más de 20 años durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Un tiempo, como ya mencioné en otros momentos de estas clases, un momento cuando tanto Judá como Israel tenían un momento de expansión y el dominio de los asirios aún no se notaba. Entonces el reino del norte finalmente fue invadido gradualmente por los asirios hasta que finalmente en el año 722 cayó la ciudad de Samaria y Israel fue llevado al cautiverio a diferentes zonas del imperio de Asiria. Acaz, el rey de Judá, hizo una alianza con Asiria y tomó como modelo las prácticas asirias para la adoración en Jerusalén. Esto fue uno de los problemas porque Acaz no solamente de cierta manera dejó que la influencia de los asirios creciera, sino que además adoptó parte de su religión. Ezequías, el hijo de Acaz, posteriormente se rebeló y gran parte de Judá fue tomada por el rey asirio Sennacherib, aunque la propia Jerusalén se salvó de forma milagrosa. Esto es bueno, es algo que tenemos en el Segunda de Reyes, en este libro, en el capítulo 18, 17 hasta el 19, 37. Entonces, podemos decir que aunque Miqueas predijo la destrucción que venía sobre Samaria, el reino del norte de Israel, su ministerio se centró principalmente en el sur. En ese momento se había desarrollado un sorprendente contraste entre la gente que era extremadamente rica y la gran masa de la gente que vivía en Judá, que eran muy pobres y además oprimidos, que fueron explotados por la clase gobernante en Israel. Tenemos pues una instantánea de esa situación en el capítulo 2 de Miqueas, versículos 8 y 9, donde dice: el que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, que sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Pues tan grave era la situación que no se escuchaba ni un niño sonriendo, pues en esa época. Los opresores eran gente del propio pueblo que hace su pecado algo doblemente terrible, apoyados por los líderes corruptos, tanto políticos como religiosos. De esto habla particularmente el capítulo 3.
Y debido a ese liderazgo egocéntrico, toda la nación se volvió moralmente corrupta y estaba lista en los ojos de Dios y madura para el juicio. Y la invasión de Asiria fue precisamente consecuencia de este castigo que vino de parte de Dios. Dios levanta a Siria como su vara iracunda contra su pueblo pecador. Y como exactamente como había predicho Miqueas, Samaria cayó ante los invasores asirios. Judá sintió después la fuerza del juicio divino cuando Sennacherib marchó a través de la Cefelá, que era la zona costera de Judá, hasta la puerta de Jerusalén, como también lo había dicho Miqueas. Entonces, era un profeta que tenía un mensaje doble. Por un lado, un mensaje de parte de Dios, de que Dios sí se había fijado en las injusticias que se cometió en aquellos tiempos. También un mensaje de que aún quedaba la esperanza. Y eso, si el pueblo volviese de sus caminos equivocados. Ahora, Miqueas ha reunido una variedad de profecías de todo su extenso ministerio y los ha incorporado en una estructura muy cuidadosamente elaborada. Por lo tanto, esto es una ayuda para aquel que analiza el libro. El bosquejo es muy fácil de establecer. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, la mayor parte del material, como ya lo hemos visto en el caso de otros profetas, aquí también con Miqueas lo tenemos de forma poética. Y esto obviamente sonaba igual que hoy, más solemne, y también facilitaba el aprendizaje, el recordarlo, todo lo que dijo el profeta. Miqueas hace uso extensivo de una variedad de formas literarias. Por ejemplo, vemos en su profecía canciones de lamentación, vemos discursos tipo disputa, vemos oraciones, incluso vemos himnos de alabanza. Sin embargo, su presentación en gran medida se caracteriza por sus discursos de juicio muy tajantes. Era un profeta que realmente no tenía pelos en la lengua, como se suele decir. Él habló muy claramente de los pecados del pueblo y simplemente me gustaría leer una parte, una pequeña parte, como muestra de cómo habló ese hombre. Cojo del capítulo 2, los primeros 5 versículos. Ahí dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Yahvé: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien
a suerte reparta heredades en la congregación de Yahvé. Entonces son palabras de juicio muy tajantes, diseñadas precisamente para hacer que su audiencia reconozca su pecado. Esto era la intención pastoral de Miqueas. Y no solamente a reconocer el pecado, sino también luego para llevarlos al arrepentimiento. Aún así, hay también oráculos de salvación que esperan la esperanza de Israel, que es el Mesías y la victoria sobre el mal que este Mesías logrará. Por ejemplo, cojo del capítulo 4, para dar un ejemplo, los versículos 1 al 5, cuando dice: acontecerá en los postreros tiempos, los postreros tiempos obviamente son los tiempos del Evangelio, del nuevo pacto, que el monte de la casa de Yahvé será establecido para cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es una descripción muy bonita de la época cuando se predica el Evangelio. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahvé y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Bueno, estos son los efectos de la predicación del Evangelio que consigue esto. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, ya no habrán quien los amedrente, porque la boca de Yahvé de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahvé nuestro Dios eternamente y para siempre. Qué palabras tan bonitas que nos hablan de esta predicación, de los efectos de la predicación del Evangelio. Bien, aún así hay también estos oráculos de salvación. Nos damos cuenta realmente en qué sentido el profeta Miqueas no solamente tenía un mensaje de arrepentimiento, sino también un mensaje de esperanza. Ahora, Miqueas nos facilita un total de 19 oráculos o profecías. Y lo que es muy interesante, lo que dije antes, él los organiza en 3 ciclos, podríamos decirlo. Luego vamos a hablar del bosquejo. Y cada uno de ellos inicia con profecías de condenación y de juicio, de este juicio que estaba inminente, y termina con una profecía o con varias profecías de salvación. Cada ciclo también inicia con la misma palabra en hebreo oíd, que es en el 1.2, en el 3.1 y en el 6.1. O sea, en el 1.2, 3.1 y 6.1. Y entonces esto es muy fácil pues entender realmente su estructura. Bueno, vamos a mirarlo con nuestros propios ojos, porque esto es siempre lo que más ayuda. Dice en el 1.2, oíd pueblos todos. Luego tenemos lo mismo en el 3.1,
Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y luego en el 6:1, oíd ahora lo que dice Yahvé. Entonces, estos son los 3 ciclos. Y en cada ciclo, pues vemos esto. O sea, primero, bueno, ya voy a decir exactamente dónde encontramos esos 3 ciclos. Del 1:2 al 2:13 tenemos el primer ciclo. Luego, en el capítulo 3 al capítulo 5 tenemos el segundo ciclo. Y el capítulo 6 y el capítulo 7 tenemos el tercer ciclo. Entonces, eh, cada ciclo pues tiene sus características, pero lo que vemos y lo que tiene en común es, en primer lugar, eso empieza con un anuncio de juicio. Por ejemplo, en el primer ciclo, el juicio contra Samaria. En el segundo ciclo, el juicio contra los malos gobernantes y los falsos profetas. Y en el tercer ciclo, en términos generales, habla en contra de todos los que han roto el pacto. Pero de la misma manera, al final de cada ciclo, por ejemplo, en el primer ciclo, versículos 12 al 13, la restauración del remanente. Luego tenemos el tema del remanente también en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Y en el tercer ciclo tenemos al final un himno de victoria. Entonces, tenemos estas características y es algo que es muy interesante, una vez más, muy fácil de estructurar este libro. Miqueas usa muchas figuras literarias. También emplea juegos de palabras para predecir el juicio y logra en su forma de hablar intensidad y urgencia, citando a sus protagonistas. Una de las cosas que hace, por ejemplo, en una ocasión, él cita los falsos profetas que tratan de silenciarlo. Vamos a escucharlo en el capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, se ha acortado el espíritu de Yahvé. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, bueno, allí Miqueas da voz a sus enemigos para luego contradecirles, llevarles la contraria. Bien, entonces, Miqueas podemos decir es principalmente un libro que proclama el juicio y la restauración para el pueblo de Dios. El profeta declara que Dios es un Dios santo, un Dios justo y que no tolerará el mal persistente de su pueblo. Este es el mensaje principal. Se mencionan muchos de los pecados de la comunidad del pacto, que van desde la idolatría y la hechicería, que se menciona en el capítulo 5, versículo 12 al 14, hasta el engaño y los tratos fraudulentos. Sin embargo, Miqueas acumula una condenación especial para aquellos que oprimen al pobre, que se apoderan de sus tierras que Dios tenía previsto como una herencia para todo su pueblo. O sea, una transgresión contra de uno de los principios más importantes de la ley de Moisés. Los líderes de Judá, tanto líderes políticos como espirituales, también son condenados por su opresión al pueblo y por su desprecio a la justicia
y a la verdad. Los términos de la relación de pacto entre Dios y su pueblo es uno de los fundamentos de la proclamación de Miqueas, tanto en cuanto al tema del juicio como en cuanto al tema de la restauración. Aunque Dios cumple fielmente sus responsabilidades bajo el pacto, el pueblo se deleitó en la desobediencia. Esta es una de las tragedias que había a lo largo de la historia de Israel. Dios es fiel, el pueblo es infiel. El pueblo asumió erróneamente que el observar los rituales externos podría sustituir la verdadera fe y sinceridad de corazón. Y esto fue una gran equivocación. Pues cito del capítulo 6, los versículos 7 y 8, donde dice: ¿se agradará Yahvé de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo de Miqueas 6:8 es posiblemente el más conocido de toda la profecía. A pesar del tono predominantemente de castigo, Miqueas miró más allá del juicio hacia la futura restauración y bendición. Y eso también se basaba en la relación del pacto de Dios con su pueblo. Esta promesa de restauración que vemos, como dije antes, predominantemente hacia el final de cada uno de los 3 ciclos, se basa en el pacto que Dios había hecho en su momento con Abraham. Fiel a esas promesas del pacto con los patriarcas, el Señor preservaría un remanente de su pueblo. Pues ese tema del remanente, por ejemplo, lo tenemos en el Miqueas 2:12, donde dice: de cierto, te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, remanente. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Finalmente se levantaría un gobernante en Belén de Judá, que sería el Mesías mismo. Y bueno, si antes dije el 4:6 podría ser el versículo más famoso, bueno, igual solamente hay uno que es más famoso, que es la famosa profecía de Miqueas capítulo 5, donde él predice el lugar del nacimiento del Mesías. Dice en el 5:2: pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy interesante, es un versículo lleno de información. En primer lugar, aprendemos aquí, bueno, desde el capítulo 49 de Génesis, ya se sabía que el Redentor iba a venir de Judá. Lo que ahora recibimos como información adicional es que dentro de Judá sería la pequeña adehuela de Belén, Belén Efratá. Bueno, hay que saber que Beit Lehem en hebreo es la casa de pan, es un lugar donde se recogía el trigo, y había muchos lugares que se llamaban así, y para ser más específico, para que no quedase ningún tipo de duda, se dice es Belén
Efratá, bueno, uno de los pueblos más insignificantes, pero que al fin y al cabo ha sido realmente el lugar de donde también salió David. Y luego dice aquí, en la segunda parte del versículo 2, que sus salidas son desde el principio. Bueno, estas salidas se refieren a algo que en la teología conocemos como teofanía. Es una aparición de Dios el Hijo antes de encarnar, es decir, en el Antiguo Testamento, y de esos hay unos 50 lugares donde aparece. Y aquí dice que sus salidas son desde el principio. O sea, vemos que cuando, por ejemplo, Dios anda por el paraíso, es Dios el Hijo, ¿vale? O sea, en ese sentido, desde el inicio, Dios va al encuentro del hombre. Bueno, esta profecía se cita en Mateo capítulo 2, versículo 6, como cumplimiento de lo que Dios había predicho. Y también, tal vez menos conocido, en el Evangelio de Juan, en el 7:42. Y como esto no se oye tanto, lo voy a leer. Juan capítulo 7:42. Y dice así: ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Es una referencia de Jesucristo precisamente a este versículo. Entonces, muy importante para tenerlo en cuenta, las profecías de salvación de Miqueas le recordaron a su audiencia original que su restauración dependería del perdón misericordioso del Señor y de su iniciativa soberana, y no de las obras de las manos de ellas. Esto es lo que se llama la gracia divina. Miqueas enfatiza lo inevitable de la reacción divina contra el pecado, especialmente la transgresión del pueblo del pacto de Dios. No se puede pecar contra Dios sin que esto creara consecuencias. Esto, sin embargo, tenemos por otro lado esa acusación de la infidelidad del pueblo, y esto, por otro lado, se equilibra con una clara percepción del deseo inviolable del Señor hacia su pacto. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Aunque Dios usaría a los asirios y a los babilonios como instrumentos de su ira y de su castigo, preservaría, sin embargo, un remanente en medio de estos juicios, que son, en el caso de Israel, bastante inminente, y finalmente llevaría al pueblo a sus propósitos. Miqueas usa un vocabulario tradicionalmente relacionado con un pastor para describir la relación del Señor con su pueblo. Hay varios versículos que lo indican, por ejemplo, 2:13, 4:6-8, el 5:4, el 7:14. Además, esto enfatiza que la intervención de Dios en el pasado para liberar a su pueblo establece también un patrón para el arrepentimiento en el futuro. Ahora, sin lugar a duda, esa profecía de Miqueas fue bien notada tanto por nuestro Señor Jesucristo como por sus discípulos. Pero hablamos primeramente de otras curiosidades. Bueno, hay, por ejemplo, una semejanza significante entre Miqueas 4:1-3 e Isaías 2:24. Bueno, sí, luego pueden comparar ambos versículos tranquilamente y se dan cuenta que realmente son versículos muy semejantes.
Y eso surge la pregunta de la relación entre estos dos profetas. Bueno, ¿quién lo escribió primero? Ahora, si un profeta usa la revelación originalmente dada al otro, es probable que Isaías había incorporado material de Miqueas. Sin embargo, como sus ministerios coincidieron, es factible que Dios diera el mismo mensaje a ambos profetas. O sea, yo no veo ningún problema en esto, porque esta era particularmente relevante para las circunstancias de ese momento. Otro vínculo en el Antiguo Testamento se encuentra, como ya mencioné, en Jeremías 26:18, que registra un episodio en el cual Miqueas 3:12 se cita más de un siglo después de que fuera revelado por primera vez, lo que ayuda a salvar la vida de Jeremías. Muy interesante este hecho, y es conocido por muy pocos. O sea, Jeremías era un estudiante muy cuidadoso del profeta Miqueas. En el Nuevo Testamento, los principales sacerdotes y los escribas citan Miqueas 5:2, cuando Herodes les pregunta dónde exactamente iba a nacer el Mesías. Lo identifican, lo saben, lo conocen perfectamente. Lo que pasa es que les trae sin cuidado. O sea, es increíble la indiferencia de los líderes religiosos en aquel momento. Saben dónde encontrarlo, pero no saben aplicarlo a sus vidas. Y luego en Mateo 10, 35 y 36, Mateo 10, 35 y 36, Jesús aplica la descripción de la desintegración social que se encuentra en Miqueas 7:6 a las circunstancias que prevalecerán por causa de su aparición en la tierra. Y esto es muy interesante. Vamos a leer primeramente Miqueas 7:6. Dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Y bueno, esto es lo que Jesucristo cita en el capítulo 10. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 35 y 36. Es prácticamente una cita literal de Miqueas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces esto, Jesucristo dice que esto se ha cumplido en su ministerio. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto al contenido mesiánico de este libro? Podemos decir que aunque el libro es principalmente conocido por la predicación, por la mención de Belén como lugar del nacimiento del Mesías, también se revela, aparte de esto, información importante sobre su origen y su misión. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo en Belén sugiere que su inicio, o sea, el inicio de su vida, será oscuro, y lo señala como un descendiente del linaje de David, pero que no será oscuro, por supuesto, sino que lo identifica claramente como descendiente del linaje de David. Entonces, a diferencia de otros reyes de la dinastía de David, cuando dice en el 5:2 de Miqueas que él me saldrá, esto indica claramente que viene de parte de Dios. Es decir,
que el Mesías actuará de acuerdo con todo lo que Dios estipula y así cumplirá plenamente su cometido divino. Él podrá lograr esto porque llevará a cabo su misión con el poder del Señor, como indica el capítulo 5, versículo 4. Además, si aplicamos literalmente el versículo 5.2, nos damos cuenta que Él es considerado como gobernante en Israel, es decir, sobre el pueblo de pacto, y su venida sería también la base para el regreso del pueblo. Entonces, Miqueas da a conocer el origen sobrehumano del Mesías en el sentido de que Él es desde tiempos antiguos, desde el inicio, desde los días de la eternidad, aquel que está en interacción con la humanidad. Bien, podemos decirlo que la predicación del Mesías, como en el 5.2, es una parte importante del libro. También nos hemos dado cuenta que el 4.6 es un versículo muy conocido, pero aparte de esto, infelizmente el libro no llama mucho la atención a la hora de escoger a un profeta para predicar. Esto es una pena. A mediados del siglo XIX, incluso surgieron voces escépticos que pusieron en duda la originalidad de Miqueas. Y bueno, no quiero entrar mucho en esto, es un producto típico del liberalismo teológico del siglo XIX. Pero lo que sí podemos decir que no hay ninguna razón ni ninguna prueba para suponer que este libro no fuera valorado desde el primer momento como un libro auténticamente profético, con un mensaje profético, un mensaje aplicable no solamente a la venida del Mesías, sino también a los tiempos de la predicación del Evangelio. En resumen, podemos decir que el libro es una auténtica joya, y lo que dice al inicio, para mí, una joya que brilla particularmente, entre otras cosas porque es un libro muy cuidadosamente estructurado. Podemos ver que el autor obviamente sabe dar este mensaje también con un énfasis y con un ímpetu especial que ha causado su impacto, y nos hemos dado cuenta que ese impacto lo hizo sobre el rey Ezequías. Sus reformas que tenemos allí son resultado de la predicación de Mesías, de la predicación de Miqueas. Entonces, bueno, esto, y tal vez con esto voy a terminar, puede ser y puede servir de ánimo para cualquier persona que predica el Evangelio, al darse cuenta si predicamos fielmente lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha entregado, indudablemente habrá su impacto en su momento y bajo la mano soberana de Dios. En ese sentido, espero que tengamos un mejor acceso a este libro. Una vez más, y para repetirlo y para terminar, decir simplemente la división en tres partes, muy fácil, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, primer ciclo, capítulo 3 al capítulo 5, segundo ciclo, y capítulo 6 y capítulo 7, tercer ciclo. En ese sentido, es fácil de recordarlo. Vamos a terminar ese tiempo en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias te damos por este libro maravilloso, Señor, que nos damos cuenta que tú usaste a Miqueas para impactar en la vida de Ezequías, que fue de parte de sus padres mal dirigidos en cuanto a seguir a otros dioses.
pero has hecho esto. Tenemos esa profecía magnífica en cuanto al Mesías y tenemos esa palabra del 4:6 que nos indica claramente lo que a ti te gusta y lo que en tus ojos es correcto. Señor, ayúdanos a tenerlo en cuenta, a valorar esa profecía y te pedimos que tú bendigas a mis estudiantes, que a través de ese estudio ellos puedan leer este libro pues con más ganancia. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga mucho.